Hola a todos. Un giro totalmente inesperado acaba de suceder en la vida de Tuna. Su ex-suegra apareció de repente trayendo consigo una pregunta que lo cambia todo. ¿Acaso Henry es hijo del exmarido de Tuna? Todo comenzó cuando ella vio a Alex junto a Tuna, y desde ese momento se desencadenaron una serie de situaciones llenas de tensión, secretos ocultos y emociones contenidas que empiezan a explotar. Serán testigos de enfrentamientos intensos, momentos incómodos, pero también conmovedores, y decisiones que podrían cambiar por completo el futuro de Tuna, Alex y el pequeño Henry. ¿Cómo terminará todo? ¿Quién será el dueño de la verdad? ¿Y el amor entre Alex y Tuna resistirá esta tormenta inesperada? No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún detalle de esta historia llena de drama. Acompáñenos en el viaje emocional de Tuna, Alex y Henry, donde los lazos familiares, el amor y los secretos se entrelazan en cada instante. Una mañana tranquila con el rocío aún sobre cada brizna de hierba y la luz del sol filtrándose entre las hojas, todo el campo estaba envuelto en una paz extraña. Pero en el corazón de Tuna, esa calma se mezclaba con una pequeña inquietud, las responsabilidades y las preocupaciones diarias que nunca desaparecían. Ella recogía uno a uno los frutos maduros del huerto, con las manos temblorosas por el cansancio y la preocupación, pero con la mirada llena de determinación. Cada cesta de frutas era el resultado de su esfuerzo, la esperanza de un día mejor. Al entrar en el mercado, Tuna sintió que había entrado en un mundo completamente distinto. Los gritos de los vendedores, las risas, el sonido de las sandalias sobre el suelo. Todo formaba una melodía caótica pero llena de vida. Buscó un pequeño rincón con la inquietud latiendo en su interior. Lograría vender todo lo que llevaba. Colocó con cuidado cada fruto, revisando cada hoja, cada color, esperando que todo se viera perfecto. En cuestión de minutos, la sorpresa y la alegría la envolvieron cuando la gente comenzó a llegar y compró todas sus cestas. Las miradas amables y las sonrisas sinceras la emocionaron profundamente y su corazón se llenó de felicidad. En ese instante el cansancio y las preocupaciones parecían desvanecerse. Con las cestas ya vacías y la calidez de esa alegría en el corazón, Tuna regresó a casa de la señora Tang. Por el camino de siempre que llevaba del mercado a la casa de la señora Tang, el ambiente seguía siendo tan tranquilo y sereno como cada día. El murmullo del viento entre las hojas, los cantos de los pájaros en el jardín y los rayos del sol de la tarde colándose entre los árboles creaban una calma absoluta. Tuna caminaba despacio sosteniendo con cuidado las cestas de frutas que aún quedaban. En sus ojos se dibujaba una leve sonrisa por la jornada de ventas exitosa. Pero en ese mismo instante algo inesperado ocurrió. A lo lejos una mirada penetrante seguía cada uno de sus pasos. Era la madre de Huang An, la ex-suegra de Tuna. Una mujer reservada pero que ese día por casualidad se cruzó con Tuna después de tanto tiempo sin verla. Sorprendida, entornó los ojos con una expresión llena de sospecha y curiosidad. ¿Qué hace Tuna aquí?, se preguntaba en silencio mientras sus ojos la observaban con intensidad, como si quisieran descifrar cada uno de sus gestos. La ex-suegra no dejó pasar la oportunidad y comenzó a seguirla. Sus pasos no hacían ruido, pero aún así, el camino antes pacífico parecía ahora cargado de tensión. Tuna avanzaba sin darse cuenta de que estaba siendo observada, perdida en pensamientos sobre lo que había ocurrido en el mercado y sobre la cena que debía preparar para ella y el pequeño Henry. Al llegar a casa de la señora Tong, Tuna abrió la puerta suavemente y entró su sonrisa reflejando la alegría sencilla de encontrarse con ella. Afuera, la ex-suegra permanecía oculta detrás de la cerca, sin quitarle los ojos de encima. Cuando su mirada se cruzó con la de la señora Tong, una oleada de dudas la invadió de golpe. ¿Quién es esa mujer? ¿Por qué parece tan cercana a Tuna? Observaba cómo hablaban, cómo reían juntas, y cada detalle alimentaba más su desconfianza. Tuna salió de la casa cargando a Henry, que dormía profundamente.
El niño descansaba en sus brazos con los ojos cerrados y una ligera sonrisa en los labios perdida en sus sueños. Los rayos del atardecer iluminaban el rostro de Tuna, haciéndola ver aún más tierna, sin imaginar que la mirada fría de su ex-suegra seguía cada uno de sus pasos. Ella la vigilaba con atención, con las manos apretadas y el gesto afilado como una navaja. De regreso a la granja, Tuna abrió la puerta y entró. Colocó con cuidado a Henry sobre la cama de bambú. El pequeño seguía durmiendo, chupando suavemente sus labios de vez en cuando. Tuna lo contempló con una sonrisa cálida y luego fue a la cocina para empezar a ordenar y preparar la comida. Cada movimiento suyo, sencillo y cotidiano, estaba lleno de cariño. Afuera la ex-suegra no se movía. Sus ojos seguían cada detalle, la manera en que Tuna acostaba a Henry, cómo entraba en la cocina, cómo sujetaba la cuchara, cómo fruncía ligeramente los labios al concentrarse en lo que hacía. El ambiente alrededor se volvía cada vez más tenso, como si cada segundo quedara grabado, como si una tormenta emocional estuviera a punto de estallar. La tranquilidad de la granja ya no era la misma, rota por la silenciosa pero sofocante presencia de la ex-suegra. Tuna, ajena a todo, seguía con sus tareas, cuidando a Henry y ocupándose de la casa sin saber que cada gesto suyo estaba siendo juzgado bajo esa mirada fría y desconfiada. En la mente de la ex-suegra surgían mil preguntas sin respuesta. ¿Será Henry hijo de Hoang? ¿An? ¿Por qué Tuna está aquí? ¿Qué relación tiene con la señora Tang para ser tan cercanas? Cada minuto que pasaba, la tensión crecía aún más. En la cocina, el sonido del agua de los cuchillos y las tablas componía una música cotidiana y tranquila, que contrastaba totalmente con la mirada cortante que la vigilaba desde fuera. Y en ese instante se presagiaba un enfrentamiento inminente donde los secretos, las sospechas y las emociones contenidas estaban a punto de estallar. La ex-suegra de Tuna seguía allí quieta, pegada a la cerca, sin apartar la mirada de cada gesto de ella. El entorno era tranquilo, con el canto alegre de los pájaros, pero para la mujer cada sonido se volvía extrañamente tenso. De repente una figura apareció en el camino que conducía a la granja Alex. Su llegada fue como una ráfaga de aire nuevo, pero al mismo tiempo trajo consigo una avalancha de preguntas sin respuesta en la mente de la ex-suegra. ¿Quién es ese muchacho? ¿Qué hace aquí? ¿Qué relación tiene con Tuna? Permaneció allí observando en silencio, con la mirada afilada, siguiendo cada movimiento de Alex. Él se acercó con una sonrisa leve y una mirada radiante al ver a Tuna. Los dos se sentaron en la mesa de bambú del patio, lugar que guardaba tantas memorias de Tuna en la granja. Conversaban con naturalidad entre risas y palabras sencillas, pero para la ex-suegra cada gesto se transformaba en una pista que debía analizar y descifrar. Alex tomó una cesta de frutas y le contaba a Tuna lo que había pasado recientemente, mientras de vez en cuando miraba a Henry, que jugaba cerca con unos ojos llenos de cariño y atención. Tuna sonrió suavemente respondiendo a las historias divertidas de Alex, mientras sus manos ágiles ordenaban las cestas y en sus ojos brillaba una alegría sencilla. Todo parecía normal, pero para la ex-suegra cada momento era más sensible de lo que aparentaba. Al poco tiempo, Alex entró en la casa y salió cargando al pequeño Henry. El niño dormía profundamente en sus brazos, con los ojos cerrados y los labios moviéndose suavemente en sueños. Alex caminaba por el patio con entusiasmo y ternura en la mirada, como si en el mundo solo existieran Tuna y Henry. La cercanía y el afecto que mostraba hacia el niño hicieron que el corazón de la ex-suegra se encogiera. De inmediato una oleada de preguntas se desató en su mente. ¿Era ese niño hijo de Hoang An, el exmarido de Tuna, o del hombre que ahora lo sostenía? Sospechas, dudas y temores se mezclaban con celos y cautela, dejándola casi inmóvil. Cada gesto de Alex, cada mirada tierna hacia Henry, se convertía en una pista más en su intento de descubrir la verdad. Afuera la luz del atardecer caía suavemente sobre el patio, creando claros y sombras en el suelo.
pero para ella cada rayo parecía iluminar directamente el secreto que tanto deseaba revelar. Fruncía el ceño observando en silencio con el corazón acelerado, convencida de que cualquier detalle podía darle la respuesta. Miles de preguntas golpeaban en su cabeza como un tambor, recordándole que los secretos ocultos estaban a punto de salir a la luz. Tuna y Alex seguían conversando despreocupados de la mirada que los acechaba a lo lejos. Henry dormía tranquilo, ajeno a las dudas que lo rodeaban. La ex-suegra permanecía allí firme como una sombra silenciosa, que observaba todo con determinación. Cada detalle quedaba grabado en sus ojos, preparando el terreno para los próximos pasos en su búsqueda de la verdad. Cuando el sol comenzaba a ponerse y la oscuridad se extendía poco a poco por todo el jardín, la calma aparente se transformó en una tensión sofocante. Tuna estaba recogiendo la mesa de bambú, mientras Alex sostenía en brazos al pequeño Henry con la mirada tierna fija en cada gesto del niño. Justo en ese momento, cuando todo parecía cálido y tranquilo, un leve ruido se escuchó desde la cerca. Tuna y Alex giraron la cabeza sorprendidos al ver una silueta familiar. La ex-suegra de Tuna emergía de su escondite. Su rostro era frío, sus pasos lentos pero firmes, y su mirada afilada se clavaba en ambos como un cuchillo. El ambiente quedó en silencio roto, solo por el murmullo del viento entre los bambúes y los ladridos lejanos de un perro en la aldea. Tuna se levantó de golpe con la voz temblorosa. «Mamá, ¿Qué hace usted aquí?» La ex-suegra no respondió de inmediato. Detuvo sus pasos y su mirada pasó de Tuna a Alex, para finalmente detenerse en Henry acurrucado en brazos de él. En sus ojos brilló una mezcla compleja de sorpresa, sospecha y un dolor reprimido. Finalmente habló con voz fría pero entrecortada. «Soy yo quien debería preguntar. Tú, ¿na qué estás escondiendo? Este niño, ¿de quién es realmente hijo?» El aire pareció congelarse. Alex se tensó un instante, pero sujetó a Henry con firmeza mientras lo miraba todo con calma. Tuna, en cambio, estaba desconcertada, sus labios temblaban sin poder articular palabra. La ex-suegra avanzó un paso más, alzando la voz con dureza. «Henry, ¿es hijo de Hwang An o es hijo de ese hombre que lo sostiene?» La pregunta cayó como una cuchillada que desgarró el silencio, oprimiendo el corazón de Tuna. Ella retrocedió apretando con fuerza su ropa, la voz quebrada. «Mamá, por favor, no. No diga eso». Alex colocó a Henry de nuevo en la cuna cercana y dio un paso al frente. Sus ojos ardían, pero su voz sonó firme. «Señora, piense lo que piense, esto no puede juzgarse solo con sospechas. Henry necesita amor, no un interrogatorio». La ex-suegra frunció el ceño con desagrado. Lo miró de arriba abajo y preguntó con ironía. «¿Y tú quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué cargas al hijo de Tuna como si fuera tuyo?» Alex respiró hondo, se irguió con firmeza y respondió con voz segura. «Soy Alex, y yo siempre estaré al lado de Tuna y de Henry. No hacen falta títulos ni explicaciones. Lo único que debes saber es que los protegeré con todo lo que tengo». Tuna lo miró con los ojos enrojecidos entre el miedo y la emoción. La ex-suegra, en cambio, contemplaba a los dos con el corazón agitado por sentimientos encontrados. Recordó a Hwang An, su hijo, y lo que había pasado en el pasado. Luego volvió la vista hacia Henry mientras una duda persistente se clavaba en su interior. ¿A quién pertenece realmente este niño? Un fuerte viento hizo crujir la puerta de bambú como presagio de un enfrentamiento sin final claro. La ex-suegra apretó los puños y con voz firme y dramática declaró: «No dejaré que esto quede así. Encontraré la verdad. Y entonces nadie podrá esconderla más». Se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí un ambiente pesado y sombrío. Tuna quedó paralizada con el corazón latiendo con fuerza, mientras Alex se acercaba, tomó su mano y la apretó con decisión. «No tengas miedo, estoy aquí. Lo enfrentaremos juntos.
En la oscuridad que avanzaba, los secretos sin respuesta flotaban en el aire como una llama a punto de estallar con más fuerza que nunca. Nhưng không phải là sự im lặng của đau thương, mà là sự im lặng của hai con người đã học được cách đối mặt với hai thứ và bước tiếp trong cuộc sống này. Chúng ta sẽ bị tổn thương bởi những không ngờ tới, nhưng hai thứ không có nghĩa là yếu đuối. Đó là một dạng sức mạnh và Diệp đã chọn nếu có thể bỏ qua hãy bỏ qua, bởi vì lòng vị tha luôn khiến chúng ta cao thượng hơn và nhẹ nhõm hơn.